Cordial y respetuoso saludo a la directora. Mi nombre es Ernesto Marín, estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El objeto de este video es realizar un informe de la violación de los derechos humanos y violación al derecho internacional humanitario en el contexto del conflicto armado en Colombia, soportado en el documento Hay futuro si hay verdad, informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición del año 2022. Los actores del conflicto armado en Colombia han sido violadores de los derechos humanos e infractores del derecho internacional humanitario, pero sus principales víctimas han sido los civiles. Se estima que más de 450.000 personas entre 1985 y el 2018 han muerto a causa del conflicto, y de esas personas el 80% han sido civiles y el 20% han sido combatientes. En cuanto a los actores del conflicto armado, el informe identifica las guerrillas, los grupos paramilitares, el narcotráfico, los grupos post-desmovilizados, los denominados terceros civiles que no hacen parte de ninguno de los anteriores y por supuesto los agentes estatales. En cuanto a la tipología de violación de derechos humanos, se identifican homicidios, desaparición forzada, secuestro, reclutamiento y desplazamiento forzado. En cuanto a la magnitud de la violencia en Colombia, entre el año 1985 y el año 2018, las principales causas han sido en color morado los homicidios, en color lila las desapariciones, en color verde claro el secuestro y en color azul el reclutamiento forzado. Llama la atención el informe el pico que se registró en el 2002. En cuanto a los perfiles de homicidios, desapariciones forzadas y secuestro, tenemos hombres adultos mestizos, y en cuanto al desplazamiento es ligeramente superior en mujeres. Los pueblos étnicos fueron víctimas de reclutamiento y desplazamiento forzado. Los departamentos más afectados son, en su orden, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Cauca y Cesar. Para especificar más las violencias, vamos a hablar inicialmente de las masacres. Por definición, la masacre es muerte de varias personas en un mismo lugar o tiempo. Son formas de control social, de vaciamiento territorial, provocan terror, y según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2019 se registraron 4.237 masacres. Recordemos la masacre de Bojayá, 81 víctimas, de las cuales 47 eran niños, niñas y adolescentes. Para aclarar, homicidios, en su mayoría ejecuciones extrajudiciales y asesinatos. La definición de ejecuciones extrajudiciales son llevadas a cabo por agentes estatales o también por particulares, pero con apoyo, con anuencia del Estado, a diferencia de los asesinatos selectivos, que son formas de muertes premeditadas en contra de civiles que se encuentran fuera del conflicto armado, donde el responsable es un actor armado, pero en este caso ya no es un actor estatal. Por ejemplo, la guerrilla o los paramilitares. Las ejecuciones extrajudiciales, el ejemplo más sonado es presentar civiles como si fueran miembros de grupos armados ilegales muertos en combate. Se estima, según la JEP, que entre el 2002 y el 2008 se registraron por lo menos 6.400 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el país. En cuanto a los asesinatos selectivos, que es eliminar el enemigo, sus víctimas son usualmente líderes comunitarios, excombatientes, defensores de los derechos humanos, políticos. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, desde 1958 hasta el 2021 se registraron más de 179.000 víctimas de asesinatos selectivos. Los atentados al derecho de la vida se consideran asesinatos fallidos con todas las repercusiones para la persona y la familia que las sufre. Las desapariciones forzadas son desapariciones intencionales, por lo que la persona representa para el conflicto. Son formas de generar terror y sus víctimas usualmente
son miembros de partidos de la izquierda, miembros de sindicatos, defensores de los derechos humanos. Llama la atención que más de la mitad de los casos se desconoce su autoría. Según la JEP, entre 1985 y el 2016 se presentaron más de 121.000 desapariciones forzadas, de los cuales se le atribuye el 52% a las FARC-EP y agentes estatales el 8% y a los paramilitares el 52%. Detenciones arbitrarias llevadas a cabo por agentes del Estado bajo acusaciones sin pruebas de pertenecer a grupos armados ilegales, pero estas detenciones arbitrarias se dan sin garantías legales. Están relacionadas con los estados de sitio y los estados de excepción. La Comisión Colombiana de Juristas estima que entre 1990 y el año 2016 se registraron más de 5.900 detenciones arbitrarias en el país. El secuestro, la privación de la libertad de una o más personas por parte de un actor armado a cambio de satisfacción de exigencias. Esas exigencias pueden ser económicas o políticas. Según la JEP, alrededor de 50.700 personas fueron víctimas de secuestro o toma de rehenes en el marco del conflicto armado entre 1990 y el 2018. Su principal perpetuador, las FARC-EP con un 40% y los paramilitares con el 24%. La extorsión, cuando la víctima es forzada a pagar para poder trabajar o vivir por parte de un actor del conflicto, con el objeto de recaudar dinero, con el objeto de controlar un territorio. El pillaje es el robo de los productos de la comunidad efectuada por un agente, por un actor del conflicto armado. Este tipo de violencias es poco visible en la actualidad. Cordial saludo, tutor y compañeros. A continuación, voy a hablar sobre el caso que me correspondió, que fue casos de violencia sexual y tortura, referente al libro Si hay futuro hay verdad, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Convivencia. Entonces, se trata de la forma detallada de las infracciones de los derechos humanos y las agresiones al derecho internacional humanitario en Colombia, poniendo especial atención en las dinámicas de violencia sexual y tortura como métodos de victimización sistemática en el conflicto bélico. Durante las páginas 133 a la 211, pues examinamos minuciosamente estos casos, ofreciendo una historia acerca del efecto de las repercusiones para las víctimas. Entonces, la violencia sexual se empleó como una táctica de conflicto implementada a gran escala por diversos actores bélicos, como lo son guerrillas, grupos paramilitares, representantes del Estado también. Esto incluyó violaciones, esclavitud sexual y embarazos obligados, como también prostitución forzada, entre otros actos de agresión, que estos eran dirigidos principalmente hacia las niñas y mujeres, aunque también impactaban a algunos individuos de la comunidad LGBTQ y comunidades étnicas. La violencia sexual fue utilizada como una estrategia de guerra que se aplicaba de manera generalizada por diferentes actores armados, como guerrillas y paramilitares, como les decía también, agentes del Estado. Esto incluyó violaciones, esclavitud sexual, embarazos forzados, prostitución forzada y otras agresiones dirigidas especialmente, como les decía, a mujeres, niñas y a algunas comunidades étnicas o integrantes del LGBTQ, aunque también afectó a muchas poblaciones vulnerables como lo eran mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas. Ellas fueron víctimas de agresiones que no solo atentaban contra la integridad física, sino que también buscaban quebrantar la cohesión social y cultural de sus comunidades. Las personas LGBTQ enfrentaron violencia sexual como métodos de castigo y control social, buscando así corregir su orientación sexual. mmm, y demás. Bueno, en cuanto a la estigmatización y el silencio, muchas víctimas no denunciaron debido al estigma social, el miedo a las represalias y la falta de confianza en las instituciones judiciales. Esto contribuyó pues a la invisibilización de actos y crímenes y a la impunidad de perpetradores.
Entre el impacto psicológico y social, las víctimas enfrentaron daños irreparables en su salud física, mental y emocional, además de consecuencias sociales como el rechazo por parte de sus familiares y incluyendo su comunidad. También la tortura era una práctica extendida, el cual era utilizada como un mecanismo de control e intimidación y castigo. La tortura buscó obtener información, debilitar la resistencia y castigar a quienes eran percibidos como enemigos. Los responsables de la tortura eran igualmente los grupos armados ilegales como agentes del Estado y en algunos casos pues estos los practicaban en centros de detención, perdón, en zonas rurales y también durante operaciones militares. Los métodos que utilizaban para la tortura incluían golpizas, mutilaciones, descargas eléctricas, ahogamientos simulados, entre otros. Esto generaba un profundo sufrimiento físico y psicológico para las víctimas. En muchos casos la tortura estuvo acompañada de violencia también sexual, siendo esta una herramienta de degradación y humillación que amplificó el daño de las víctimas. En cuanto a la impunidad y justicia, la falta de acceso a la justicia ha perpetuado la impunidad de los responsables. La comisión denuncia la ausencia de investigaciones y de procesos judiciales efectivos que garanticen la justicia y reparación para las víctimas. Se resalta la importancia de crear espacios seguros para las víctimas, reconociendo pues su verdad y promoviendo los procesos de reparación integral. Hay amenazas al derecho a la vida, amenazas de muerte para mantener el control territorial, para fracturar organizaciones, para frenar procesos, para callar denuncias. Amenazas al derecho a la vida que se dan a través de panfletos, de llamadas, de correos electrónicos, de las redes sociales. También se da una grave violación al derecho internacional humanitario, como lo es el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Esto se da básicamente por falta de oportunidades, por desprotección del Estado. Según la JEP, desde 1990 hasta el 2007 se describen más de 16.000 casos de reclutamiento en el país. Se le achaca a las FARC-EP más del 75%. El trabajo forzado tiene poca visibilización en el país. Sometimiento a trabajos no remunerados en contra de su voluntad, como lavar, cocinar y cultivar, a los actores del conflicto armado. O sea, ataques indiscriminados que ponen en riesgo la población civil, combates abiertos, bombardeos, detonaciones de bombas, tomas armadas, minas antipersonas, y la mayor responsabilidad se le atribuye a las FARC-EP. También se dan ataques a los bienes protegidos, daños a casas, hospitales, centros de salud, a oleoductos. También hay desplazamiento forzado, confinamiento y despojo de tierras. Las comunidades tienen que huir para salvar sus vidas. Se vulnera el derecho a la libertad, uno de los derechos fundamentales, el derecho a la residencia, el derecho a tener un territorio, el derecho a la libre circulación. La JEP describe entre 1985 y el 2019 más de 7.700.000 víctimas de desplazamiento en el país. Finalmente, el informe concluye una gran responsabilidad del Estado colombiano en el conflicto armado, que es el que debe garantizar y respetar los derechos de los colombianos. El Estado tiene una participación directa, hay falta de prevención, investigación y sanción por parte de este. Hay una clara impunidad. Igualmente establece que el Estado es responsable de la existencia de los grupos paramilitares. Hay una clara relación entre la economía y el narcotráfico. Si esto no tiene fin, la paz cada día se aleja más. Obviamente también establece una clara responsabilidad de las guerrillas como violadores del derecho internacional humanitario y de abusos a los derechos humanos. También hay una responsabilidad de los grupos armados post-desmovilizados de violación de los derechos humanos, y finalmente genera una idea de frustración de las expectativas de la paz. Las referencias bibliográficas, muchas gracias.